Bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión de esta noche. Nos va a presentar el tema el doctor Nicolás Mendoza Granados, quien es residente de primer año de cirugía pediátrica del programa de especialización en cirugía pediátrica de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Sus tutores son dos profesores bien conocidos, el doctor Carlos Melo, quien es cirujano y laparoscopista pediátrico, profesor de la Universidad Javeriana Cali y quien labora en la clínica Imbanaco de la ciudad de Cali. Y está el doctor Iván Jiménez, cirujano pediatra y actualmente acaba de terminar hace unos meses el fellow de cirugía mínimamente invasiva también en el programa que hacemos en la Pontificia Universidad Javeriana. Damos el agradecimiento a los dos tutores y al doctor Nicolás Mendoza y damos inicio a la sesión. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, doctor Villamizar. ¿Me pueden confirmar que se escucha y se está viendo la pantalla? Sí, señor, se ve bien y se te escucha bien. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y de antemano muchas gracias a los tutores, pues doctores ya con amplia experiencia pues en este tema que supieron asesorarme y dejarme enseñanzas importantes para esta charla. La idea es que esta charla de hoy pues sea el preámbulo para otras conferencias que se van a dar próximamente pues en nuestras reuniones semanales y que sea pues una charla puntual, esquemática, que sea de beneficio sobre todo para las personas que estamos en formación. Los objetivos entonces son revisar los aspectos relevantes del paciente con sospecha de obstrucción intestinal en el periodo neonatal, comprender cuál es el abordaje general de este paciente y aproximarse a las modalidades diagnósticas para las diferentes entidades que se sospechen. Cuando hablamos de datos generales de obstrucción intestinal, pues tenemos que es un motivo de consulta frecuente en el servicio de urgencias, que esa obstrucción intestinal pues puede ocurrir a cualquier edad, desde los recién nacidos hasta los adultos, y que va a tener una etiología variable dependiendo pues justamente de características como la del paciente. En general, pues la causa en los primeros meses tiene un origen congénito y es a lo que vamos pues a dedicarnos en esta noche. Son dos conceptos importantes a tener en cuenta. Cuando hablamos de obstrucción intestinal, pues estamos hablando de una oclusión completa y esta tiene un origen eh, en la palabra obstruere o obstruyere, que significa tapar, y que va a tener una contraparte que muchas veces no se usa de la forma correcta, que es la pseudoobstrucción intestinal, pero que lo que pretende es hablar de que no hay una oclusión completa, que por decirlo así, no hay un movimiento a nivel del tracto gastrointestinal, y que cuando pensamos cuál es la causa de que no se está moviendo pues el intestino, puede ser por muchas cosas, bien sea por alteración del potasio, por medicamentos como los opioides, como neuropatías, miopatías, entre otras, pero que en conjunto, pues ambas van a determinar un fallo en el tránsito intestinal normal, que va a interferir con ese flujo de gases, de líquidos y de sólidos, y que va a llevar a estos puntos importantes, a pérdida de líquidos y electrolitos, a una proliferación y translocación microbiana, a hipertensión endoluminal y a isquemia y necrosis intestinal, que pues justamente estos puntos van a resumir de una forma importante pues la fisiopatología en la obstrucción intestinal. También es importante hablar del espectro de entidades y eso hace referencia al abanico amplio de diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando pensamos en las condiciones que son más frecuentes, por supuesto que están las condiciones relacionadas al periodo natal y los primeros meses, que son las que vamos a ver, pero aún más frecuente, ya en pacientes que se salen de este grupo etario, son las adherencias postoperatorias en un 60% como causa de obstrucción intestinal, tumores en un 20%, hernias en un 10%, enfermedad inflamatoria intestinal 5% o volvulos en el 3%. Otras condiciones que van a tener pues una prevalencia variable, algunas de ellas un poco más raras, pero que de igual forma son importantes a tener en cuenta. Y ya entonces para entrar en materia y hablar del tema que nos compete, pues vamos a ver las generalidades de la obstrucción intestinal ya en el periodo neonatal. Y de esto podemos decir que es la urgencia abdominal más frecuente.
afecta a 1 de cada 2.000 nacidos vivos, va a ser más frecuente en el sexo masculino y que esencialmente tienen un manejo quirúrgico. Van a ser un desafío clínico e imagenológico y pues un retraso en el diagnóstico va a conllevar pues una condición y un pronóstico más grave en ese tipo de pacientes si el actuar no es pronto y adecuado. A todo esto se le suma pues condiciones que son inherentes a nuestro país y a nuestro sistema, que dificultan un poco más las cosas, lo que es la pobreza, la falta de control prenatal, la atención obstétrica insuficiente, los equipos inadecuados, las redes de transporte que son insuficientes o la falta de centros de referencia que complican un poco más pues, la situación para estos pacientes. Y ya cuando pensamos en cuáles son esas patologías que están, digamos, englobadas por la obstrucción intestinal neonatal, pues vemos que son todas estas. De alguna forma, estas pues manifiestan una obstrucción en algún punto del tracto gastrointestinal y que por lo pronto hay dos mensajes importantes a dejar. Y lo uno es que a pesar de algunas variaciones en la literatura, pues las condiciones más frecuentes corresponden a la atresia intestinal, bien sea la atresia duodenal, yeyunal ileal o la de colon. Y que la condición que va a denotar mayor gravedad es la malrotación intestinal complicada con un vólvulo, que en el caso de un diagnóstico tardío, pues puede llevar a una catástrofe abdominal con un pronóstico muy malo para el paciente. Cuando queremos clasificarlo, pues se puede hacer una clasificación de la obstrucción intestinal dependiendo de cuál es el componente fundamental, si es mecánico o funcional, acercándonos a ese concepto que hablábamos de pseudoobstrucción. En el caso del componente mecánico, pues puede ser intrínseco y ahí va a reunir los casos de atresia, estenosis o de membrana, o un componente extrínseco relacionado, por ejemplo, a la rotación, la presencia de una masa o una presencia de bridas. Otra forma de clasificarlo es, pues, hablando del nivel en el que se encuentra la obstrucción, eh, para hablar de cuál es la clasificación de, pues, de la localización de la obstrucción, hay diferentes formas de hacerlo. Quisimos presentar esta, que es de alguna forma esquemática, relacionada pues también como al proceso embriológico normal y que sirva pues para comprenderla claramente. Y es de la siguiente forma. Entonces hablamos de una obstrucción intestinal alta cuando es proximal al ligamento de Treitz. Hablamos de una obstrucción intestinal baja cuando es distal, o sea, por debajo de la válvula ileocecal, y una intermedia que va a comprender este segmento entre el ligamento de Treitz y la válvula ileocecal. Para hablar un poco pues del pronóstico de estos pacientes, en general pues es favorable, pero va a estar determinado principalmente por tres cosas, si es el antecedente o no de prematuridad, la presencia de anomalías congénitas asociadas y que haya una presentación tardía relacionada a una intervención tardía en los casos. Y entramos entonces a presentar cuáles son los pasos más importantes para el abordaje de estos pacientes y quisimos resumirlo en estos 4 puntos que consisten en evaluar los antecedentes prenatales, el cuadro clínico actual del paciente, el examen físico y los estudios complementarios. Entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos. Entonces lo primero, evalúe los antecedentes prenatales y eso tiene en cuenta inicialmente valorar los antecedentes maternos. Y cuando abordamos los antecedentes maternos, concomitantemente tenemos que preguntar si la madre tiene otro hijo con alguna alteración en el tracto gastrointestinal, si hay familiares en primer grado afectados y los estudios prenatales. De los estudios prenatales, pues está la ecografía prenatal y la resonancia magnética. Esa ecografía prenatal, pues va a determinar varias cosas que pueden ser el antecedente polidramnios, la dilatación de las vías intestinales, la visualización del esófago, que normalmente no se debe visualizar, la medición del estómago o signos específicos. Esta ecografía prenatal pues va a tener tasas variables de detección. Para el caso de la obstrucción intestinal, pues normalmente los hallazgos son visibles hacia finales del segundo trimestre o inicios del tercer trimestre. Em, y pues de alguna forma va a mostrar estos datos que les presento y adicionalmente signos específicos, como por ejemplo el que está esquematizado en la imagen superior, donde la ecografía permitió visualizar esa imagen redondeada, señalada por las flechas, que correspondía pues a una masa intraluminal
de aproximadamente 2 a 3 centímetros, localizada en el ilion y que pues era compatible con un hilio meconial. Hablando de la resonancia magnética, pues otra posibilidad de estudio en el periodo prenatal. Muchas veces pensamos que pues la interpretación es un poco más compleja, pero fíjense cómo en este caso em, es un poco más clara, que en esa resonancia pues había una dilatación de asas intestinales en el paciente y que pues estas estaban llenas de líquido, compatibles pues con un diagnóstico de obstrucción intestinal que se logró evidenciar en este estudio prenatal. De la ecografía pues va a ser muy importante el polidramnios, y este pues a pesar de que no va a ser totalmente específico para esta condición, va a ser un antecedente muy importante tener en cuenta en el abordaje de estos pacientes. Habla pues del aumento del volumen del líquido amniótico y eso depende pues de que haya un desequilibrio entre la entrada y salida del mismo. De todas las causas de polidramias, pues un 30% en realidad van a estar explicadas por alguna alteración del feto y de esas alteraciones del feto, pues 40% van a ser anomalías del tracto gastrointestinal. Y este polidramias, pues su tasa de detección va a ser mayor entre más proximal sea la obstrucción. Entonces vemos como la obstrucción duodenal, pues va a ser la tasa de detección más alta relacionada a las alteraciones que son más distales, como las malformaciones anorrectales con una tasa de 6 al 8%. Entonces, el primer punto era evaluar los antecedentes prenatales. Vamos a pasar al segundo paso del abordaje, que es ponga atención al cuadro clínico actual. Y para esto, hacemos la presentación de los signos cardinales de la obstrucción intestinal neonatal, los cuales consisten en el vómito verde, la falta de eliminación del meconio, la distensión abdominal, la ictericia indirecta y, de nuevo, pues tener en cuenta el antecedente de polidramios. La ictericia indirecta pues va a ser una condición de la cual pues no vamos a ahondar, pero pues es acompañante en este cuadro, pero por supuesto no va a ser uno de los signos más representativos ni más específicos. De estos, los dos que por su perfil pues de sensibilidad son mucho más importantes son el vómito verde y la falta de eliminación del meconio. El vómito verde, les hablaba pues que tenía una sensibilidad adecuada, que está descrita mayor al 90%. Y la enseñanza tradicional habla de que ese vómito verde en el paciente neonatal, pues va a hablar de una obstrucción hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué hablamos de vómito verde? Porque a pesar de que en la literatura y comúnmente en la práctica se hable de vómito bilioso, muchas veces es un término que puede generar confusión en los profesionales de la salud. Y eso nos remonta a estudios interesantes y ya pues hace algunos años, como por ejemplo este estudio de Walker, donde tanto a las mamás como a los profesionales de la salud, a los pediatras, se les presentaba esta cartilla y se les preguntaba para ellos qué era vómito bilioso. Y, oh sorpresa, que se daba cuenta que el 50% anotaba como vómito bilioso algunas de las primeras cuatro categorías, que corresponden pues a una coloración amarilla, mientras que el 50% sí anotaba esas. Es por eso que ahorita vale la pena enfatizar que para el caso de estos pacientes con la sospecha de obstrucción intestinal, el término adecuado, sencillo y práctico es hablar de vómito verde. La presencia de vómito verde es una obstrucción hasta que se demuestre lo contrario. Y el segundo signo del que hablábamos es la ausencia de evacuación, con una sensibilidad también mayor al 90%, y en donde va a ser importante ahora pues definir qué es un meconio normal. Ese meconio siendo la primera deposición del recién nacido que se da entre las 2 y 48 horas, que va a tener una consistencia viscosa, pastosa, con un color que ahí está esquematizado entre verde y negro y que es no formado. Eso va a permitir diferenciarlo de ya, digamos que la patología cuando ya hay una deposición mucho más formada, que por supuesto no va a ser normal. ¿Qué tener de corte para hablar pues, de un retraso en la evacuación? Es variable entre 24 y 48 horas. Digamos que se puede manejar un periodo de 24 horas y ya pues aumentarlo, digamos que va a cambiar en términos de especificidad, va a disminuir la sensibilidad, pero pues en general hablar de que hay un retraso cuando después de las 24 48 horas pues no hay un paso de con el paciente. Tercer punto,
examine al paciente. Y para eso lo vamos a dividir en estos cuatro pilares. ¿Cómo está el aspecto general? Evaluación del tracto gastrointestinal, principalmente el superior. ¿Cómo está el abdomen y el perineo? Entonces, en el aspecto general, lo que pretendemos es responder a esta pregunta. ¿Cuál es la impresión al momento de valorar al paciente? ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que toma el neonato? ¿Y qué es lo que usted logra detallar al momento de acercarse a él, examinarlo? Y usted en ese momento va a valorar cómo es ese estado de hidratación, si hay o no anomalías congénitas identificables, si hay algún compromiso respiratorio, si hay datos de infección o cómo está ese estado nutricional del paciente. Y justamente esta es de las cosas más importantes que dan paso a un diagnóstico certero porque es justamente acostumbrarse a valorar al paciente como un todo y a poner atención a los diferentes detalles, así creamos que salen del enfoque que por supuesto para nosotros es la parte abdominal. Para el segundo punto, que es la evaluación del tracto gastrointestinal, pues entonces en este punto vamos a determinar si hay un paso o no de la sonda orogástrica, cuáles son las características y la cantidad. A esto me refiero que en estos pacientes se debe pasar una sonda orogástrica y una sonda idealmente gruesa de 10 a 12 French que permita un paso adecuado sin acodamiento, sin que se doble. Se va a hacer un paso cuidadoso y con eso vamos a verificar pues, la permeabilidad o no, principalmente esofágica. Si hay adecuada permeabilidad esofágica y la zona llega al estómago, pues va a haber una aspiración de contenido gástrico con una jeringa grande y en el caso de obtener un retorno verdoso o que ese retorno sea mayor a 20 cc en el paciente neonato, eso va a determinar pues, un diagnóstico muy posible de obstrucción intestinal. ¿Qué vamos a hacer con esta sonda? Dejarla posicionada y vamos a reponer las pérdidas uno a uno. El tercer punto es valorar el abdomen, principalmente poner atención a la presencia de distensión abdominal, a los cambios de coloración y a no olvidarnos de valorar la región inguinal. Esta distensión abdominal, por supuesto que en algunos casos va a ser de mayor dificultad la interpretación, justamente para las personas que no todo el tiempo están acostumbrados a valorar neonatos. Y es porque en condiciones de normalidad estos tienen un abdomen que es globoso, que es mayor en su diámetro transverso, descrito también como de batracio, y que va a ser importante pues con la práctica poder diferenciarlo verdaderamente de casos de una distensión abdominal. De igual forma, poner atención pues a signos muy específicos, como por ejemplo el eritema, el enrojecimiento, así sea muy leve en la región periumbilical, o casos como el paciente de la izquierda en la imagen inferior, donde definitivamente es un abdomen que está distendido y cuando ya hay una coloración que es como azulada, como morada, que ya habla pues de que hay un compromiso mucho mayor, posiblemente ya de necrosis y de perforación en ese paciente. Lo siguiente es valorar el periné y es porque cuando el paciente nos comentan que se presenta con uno de los signos cardinales, que es la ausencia de evacuación, lo primero que debemos hacer es valorar cómo está el ano. Vamos a valorar su ubicación y su permeabilidad. Vemos acá fotos en el centro, pues una foto de la ubicación normal en el paciente masculino y femenino, y a los lados ejemplos de alteraciones a ese nivel, como pueden ser malformaciones anorrectales de tipo ano imperforado con fístula rectoperineal o rectovestibular en la mujer. Y si logramos determinar que el ano es permeable, pues vamos a hacer una estimulación rectal y esta estimulación debe ser con dilatadores de Hega, no con termómetro de mercurio, no, idealmente no con copitos, teniendo en cuenta que el ano del recién nacido pues tiene un diámetro alrededor de 10 milímetros, entonces pues vamos a hacer esa estimulación cuidadosa partiendo de dilatadores un poco menores y vamos a ver pues si hay retorno, si sale un estado de materia fecal o no, si hay alguna otra alteración al momento de hacer este procedimiento. Y con todos esos datos que vamos hasta ahora, es decir, los primeros tres pasos del abordaje, los antecedentes prenatales, el cuadro clínico, signos cardinales y el examen físico, vamos a poder ya empezar a estructurar nuestro diagnóstico. Y vemos cómo para pacientes que tengan la obstrucción intestinal en localización alta, vemos el orden de los diferentes signos, siendo predominante pues el polidrano y el vómito verde.
Y todo lo contrario, pues para los pacientes que tienen una obstrucción intestinal baja, donde va a predominar lo que veníamos hablando, pues la ausencia de evacuación y la distensión abdominal. Entramos entonces a hablar al último de los puntos, que es solicite e interprete los estudios complementarios. Estos van a ser, por supuesto, un reto pues, para el especialista y siempre la idea es abogar por tener un uso óptimo de los recursos y que haya un esquema de organización mental para que pues, podamos de alguna forma solicitar estos exámenes apropiadamente. ¿Cuáles son los estudios disponibles? Pues inicialmente va a ser una radiografía de abdomen y dependiendo de la clínica del paciente y el resultado de esta imagen, pues continuar con un estudio de vías digestivas altas o con un colon por enema. Y de igual forma importante que la pongo ahí transversal al resto de los estudios, la ecografía, de la cual vamos a hablar en la última parte de la charla. Entonces empezamos con la radiografía de abdomen y la radiografía de abdomen pues va a ser el estudio de elección y va a ser útil basado en el simple hecho de que el aire normalmente progresa por todo el tracto gastrointestinal hasta llegar al punto de obstrucción y ahí va a determinar unas asas intestinales proximales que están dilatadas y una ausencia de gas distal por no paso pues de ese gas. Se va a realizar en una proyección frontal y supina pues con rayo lateral o de cúbito lateral izquierdo. Y lo que busca es responder a estas tres preguntas. ¿Realmente hay una obstrucción? ¿Dónde está localizada esa obstrucción? ¿Y cuál es la causa? Como siempre, con los estudios, pues es importante recordar cuáles son los hallazgos normales y esta es una radiografía de un neonato que es normal y aquí cabe resaltar las características de la placa de abdomen en estos pacientes porque vemos cómo el gas está distribuido en todo el abdomen, cómo no se logra diferenciar adecuadamente qué haces corresponden a intestino delgado y qué haces corresponden a intestino grueso y cómo el intestino adopta como unas formas, como un patrón en mosaico, como poligonales, que son completamente normales en estos pacientes. Y adicionalmente vemos otras cosas muy interesantes, como por ejemplo la progresión normal de aire a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, estas son placas que se le hicieron a un recién nacido a las 3, a las 6 y a las 12 horas, que demuestran justamente eso, como es la progresión normal del aire en este tipo de pacientes. Y ya entonces empezamos a definir cuáles son las cosas patológicas. Y lo primero es definir la presencia de dilatación. Y para eso vamos a tener en cuenta unos aspectos. Entonces vamos a hablar de dilatación cuando el diámetro transverso de las intestinales es mayor al diámetro del cuerpo vertebral. También podemos tener como referencia pues un límite superior normal, esa distancia interpeduncular de la vértebra L1. Y es importante recordar que no toda dilatación es igual a obstrucción, porque hay otras condiciones sobre reanimación, manejo con ventilación mecánica, un hilo paralítico que pueden pues, generar dilatación sin necesariamente hablar de obstrucción. Lo siguiente es aproximarse a localizar cuál es el sitio de obstrucción. Entonces, en la radiografía, una obstrucción alta normalmente va a presentar tres o menos asas dilatadas. Generalmente va a tener pues una etiología que requiere un manejo quirúrgico y la podemos dividir en una obstrucción que sea alta, completa o incompleta o parcial, dependiendo de si hay gas distal, así sean unas pequeñas burbujas o sombras de gas distal. Y la que es baja, pues es la que tiene más de tres asas dilatadas y que de alguna forma muchas veces es más difícil de interpretar, por lo cual va a requerir un estudio adicional, como por ejemplo un colon por enema. Entonces vemos acá de una forma esquemática lo que veníamos hablando. Entonces el patrón normal, vemos que son diferentes formas como poligonales, circulitos que están distribuidos en todo el abdomen. Esa es la radiografía normal del recién nacido, del neonato. Cuando hay una obstrucción alta completa, entonces habíamos hablado de que eran menos de tres asas intestinales dilatadas. Entonces vemos acá una, dos o las tres burbujas sin gas distal. Y cuando esta es alta pero es parcial, pues vemos esas pequeñas burbujas que están un poco más hacia distal. Y definitivamente cuando la obstrucción intestinal es baja, pues ya hay más de tres asas intestinales dilatadas que pues deben requerir una valoración adecuada sobre su causa. Entonces vamos a empezar a ver rápidamente diferentes ejemplos. Acá, aprovechando que habíamos hablado del tema del paso de la sonda orogástrica, pues estas dos imágenes corresponden a pacientes con atresia de esófago. Se ve como
a nivel proximal hay un acodamiento de la sonda que se pasó. En el paciente de la izquierda logramos ver gas en el abdomen, en las heces intestinales, que se corresponde con un paciente con una atresia de esófago con una fístula traqueoesofágica inferior. Y en el paciente de la derecha, la imagen B, pues este paciente, fíjense cómo no tenía nada de gas en el abdomen, que posteriormente pues resultó siendo una atresia de esófago tipo B, una fístula traqueoesofágica a nivel proximal. Más ejemplos de lo que estábamos hablando. Entonces acá vemos casos de pacientes donde se ve una sola burbuja con una dilatación importante. En el paciente de la izquierda es una dilatación importante gástrica, que a modo de referencia hablamos de dilatación del estómago cuando involucra más de 5 vértebras. Este paciente de la izquierda pues correspondía a una sola burbuja bastante dilatada que resultó siendo una atresia pilórica. Y en el paciente de la derecha, a pesar de que creamos de que son dos, tres burbujas, hace, pues digamos que en realidad referencia a las flechas, es a algo muy bonito, y es que justamente la placa cogió las ondas peristálticas del estómago, que estaba bastante dilatado y que correspondía a un paciente con un diagnóstico de una hipertrofia pilórica. Otros ejemplos, acá vemos los signos clásicos de la doble burbuja en pacientes que tienen un diagnóstico de una atresia duodenal. En estos ya es un poco más difícil en estas radiografías porque vemos que ya hay más de dos asas intestinales dilatadas, algunas con sobreposición que son difíciles de interpretar, pero que son casos de pacientes que ya tienen una atresia un poco más distal y eran atresias a nivel yeyunal. O imágenes como estas, la de la izquierda, donde ya hay dilatación de asas y vemos una gran dilatación a nivel de una asa que genera un efecto compresivo y que desplaza las otras hacia el lado izquierdo, correspondiente con un diagnóstico de una atresia ileal. Y en el lado de la derecha también vemos que hay dilatación de asas, que estas están distribuidas en un patrón de 4 cuadrantes, pero que vemos que en el cuadrante inferior derecho está esa imagen como en vibrio esmerilado, que correspondía a un paciente con un diagnóstico de un ilio meconial. Otras fotos, estas llevan pacientes un poco más grandes, pacientes diferentes, donde lo que denotan las flechas son, pues justamente esa imagen de una masa de tejidos blandos que está generando de alguna forma como un desplazamiento de las asas hacia el lado contralateral, y que representan simplemente pues pacientes con un diagnóstico que se logró inicialmente pues abordar con una radiografía de abdomen, diagnóstico de invaginación intestinal. Y ya, por ejemplo, podemos presentar otras radiografías como esta que de alguna forma va a ser un poco más difícil de interpretar porque vemos esas intestinales dilatadas, vemos a nivel del lado derecho una dilatación importante de un asa, eh, pues que después de ser llevado a cirugía, este paciente se confirmó que correspondía a la placa de un paciente con una atresia de colon. Pasamos entonces al segundo estudio, y es la serie de vías digestivas superiores. Em, y de nuevo es importante entender pues cuál es la presentación o la imagen normal. Esto ya lo habíamos hablado previamente, pero pues vale la pena recordar que en el estudio de vías digestivas superiores se debe ver cómo ese duodeno cruza la línea media y forma eso que llamamos la sede duodenal, y que esa unión duodeno-yeyunal pues debe estar a la izquierda de los pedículos vertebrales, más o menos a la altura del bulbo duodenal, que eso corresponde aproximadamente con L1, y que va a tener la forma que está esquematizada ahí tanto en la imagen como pues en el dibujo. Y con eso pues pasamos a entender cómo también en la serie de vías digestivas pues tenemos la posibilidad de ver alteraciones patológicas. Entonces en la imagen de la izquierda pues se presenta el estudio de un paciente que tiene una atresia duodenal. Entonces vemos cómo el medio de contraste deja de pasar después de la segunda porción del duodeno. O en la imagen de la derecha, cómo se ve esa imagen curvilínea que está representada por las flechas, que correspondía a un paciente con una membrana duodenal. Estas imágenes que son pues clásicas, con diferentes denominaciones, el signo del remolino, del sacacorchos, del tirabuzón, que son pues características del paciente con malrotación y volvulus, y pues que en este estudio se va a ver pues de una forma muy importante. O por ejemplo, otras cosas que podemos identificar con la serie de vías digestivas, es este caso. Entonces fíjense cómo está señalizado una imagen
de una masa que está generando compresión, que está generando desplazamiento, que posteriormente pues se confirmó que era un quiste de duplicación intestinal, que era la causa pues, de la obstrucción del paciente. Y finalmente vamos a hablar del colon por enema, eh, que pues va a ser otra herramienta útil posterior al abordaje con radiografía de estos pacientes y que tenemos que tener en cuenta que pues un colon de calibre normal nos habla de que hubo una progresión normal del mecolon en la vía fecal. Y eso es importante para entender dos conceptos. El primero, el de microcolon, y hablamos de microcolon cuando el colon es menor de 1 centímetro o cuando tiene pues un diámetro menor a la altura de un cuerpo vertebral de una vértebra lumbar. Y esto va a estar explicado principalmente por una obstrucción en el ilion distal y también puede ser llamada pues un microcolon por desuso. Entonces vemos en las imágenes cómo este puede ser un microcolon que comprende toda la extensión del colon o un microcolon corto por una atresia, una interrupción que está un poco más distal. Y otra de las cosas que pues frecuentemente hablamos y que nos parece muy interesante, el cambio de calibre o la zona de transición. Digamos que está incluido en la enfermedad de Hirschsprung y pues es menos frecuente de lo que desearíamos, pero que justamente habla de ese cambio abrupto en el diámetro del colon, sugestivo pues de esta patología, pero que de nuevo muchas veces no lo podemos ver tan fácilmente. Y entramos a ver unos ejemplos. Entonces, fíjense el ejemplo de este paciente que en la placa abdominal pues se veía bastante dilatación de asas intestinales. Vemos como esa asa pues está dilatada teniendo en cuenta la referencia que hablamos el diámetro de la vértebra con niveles hidroaéreos y que posterior al colon por enema pues vemos como es un colon pequeño, un colon por desuso, microcolon y no hay paso después del colon transverso. Entonces este paciente pues tenía un atresia de colon a nivel pues, del colon transverso. Otros ejemplos, estos dos son dos casos de pacientes con microcolon, por desuso de igual forma. Eh, el primero de ellos vemos cómo hay una adecuada pacificación aproximadamente hasta la flexura hepática del colon. Y en la imagen de la derecha, la imagen B, vemos cómo se logra pintar todo el colon. Hay paso hacia algunos centímetros del ilion distal pero posteriormente se interrumpe. Este paciente tenía pues un diagnóstico de una atresia ileal y eso condicionaba pues el microcolon, el colon por desuso que se ve en la imagen. Otros ejemplos, vemos también un paciente con un colon por enema, con un microcolon y vemos cómo después de pintarse todo ese marco cólico, se logran pintar las asas intestinales, pero vemos unos defectos de llenado y esos defectos de llenados pues correspondían a esas imágenes sugestivas de ilio meconial. Y otro ejemplo de ese paciente con un colon por enema, donde se ve que hay un cambio de calibre después de la flexura esplénica del colon y se ve como un defecto de llenado y eso posteriormente en cirugía pues correspondió a un paciente con un tapón de meconio. Otros casos que podemos ver por medio del colon por enema. Este era de un paciente prematuro con enterocolitis a las 3 semanas que no tuvo que ser llevado a alguna intervención quirúrgica, pero posteriormente se le hizo ese estudio y tenía pues una estenosis a nivel del colon izquierdo. Otra de las cosas que podemos valorar por medio del colon por enema. Estos son los hallazgos que hablábamos de la zona de transición, pacientes con enfermedad de Hirschsprung, donde pues claramente se ve ese cambio de calibre correspondiente a, a la parte que está pues estrecha, la parte por supuesto que está enferma con una dilatación compensatoria del segmento proximal. Y finalmente para terminar pues vamos a hablar de la importancia de las utilidades de la ecografía en este contexto. Y es importante entender pues la semiología de la obstrucción intestinal propiamente en el estudio ecográfico. Entonces, la ecografía pues también va a poder visualizar las asas proximales dilatadas llenas de líquido y las asas distales que están colapsadas. El colon normal pues va a tener un diámetro entre 9 y 14 milímetros y va a contener meconio. Y en la ecografía pues hay tres segmentos fácilmente reconocibles que van a permitir pues guiar todo el barrio ecográfico, que son el recto, el colon izquierdo y el colon derecho, a modo pues de hacer un poco más fácil la interpretación. ¿Qué utilidades tiene? Pues son varias.
útil en los casos en los que hay escasa aireación intestinal, permite definir con más exactitud el nivel de obstrucción cuando las asas están llenas de líquido, poder diferenciar entre un colon normal y un microcolon, descartar anomalías adicionales como por ejemplo anomalías renales o a nivel biliar, o como guía para procedimientos. También permite diferenciar casos de atresia ileal versus ilio meconial, dependiendo de si se logra ver pues ese material ecogénico correspondiente con el meconio o si hay una dilatación con asas distales colapsadas. Es importante, por ejemplo, entonces, en casos como el paciente con malrotación y válvulos, donde pues se va a valorar cuál es la posición de los vasos mesentéricos superiores, cuál es la posición de la tercera porción duodenal, y que pues el indicador más fiable para que hablemos de que hay una rotación normal es que esa tercera porción duodenal pues tenga una localización retromesentérica. Aquí vemos entonces casos de lo que veníamos hablando. En la imagen de la izquierda pues vemos cómo hay una imagen ecográfica que es normal porque la tercera porción duodenal pues va a estar entre la arteria mesentérica superior y a nivel posterior pues la aorta. Pero vemos como en la imagen del centro ya hay una disposición diferente anormal, donde ya ese duodeno pues tiene una disposición intraperitoneal, va a pasar por encima o anterior a la arteria mesentérica superior y se va a inmiscuir como en esa curva que hace en lo que es un volvulus, que se ve pues también en la imagen del lado, también con la imagen de a color, pues justamente ese signo del remolino en un paciente que tiene mal rotación y volvulo. Y otras cosas que podemos ver con la ecografía, podemos también ver ese signo de la doble burbuja que hablábamos en la radiografía, correspondiente al estómago dilatado y al duodeno dilatado, y también valorar en la imagen de la derecha pacientes como este que tenían un diagnóstico de una membrana duodenal, que es lo que está señalado por las flechas. Finalmente, otras cosas que podemos ver con la ecografía, eh, obstrucción a nivel yeyunal, entonces vemos una asa de yeyuno bastante dilatada, con un colapso de las asas adicionales, con un microcolon que está pues determinado por la flecha izquierda, que permiten pues hacer la aproximación de alguna forma rápida y eficaz en pacientes con este diagnóstico. Para resumir, pues entonces esta es otra de las tablas que habla de la clasificación que veníamos hablando, de la obstrucción intestinal alta y baja, y dependiendo si esta es completa o no, con los diferentes diagnósticos que estuvimos pues nombrando a nivel de la presentación. Y este algoritmo final que nos habla de que cuando tenemos una sospecha de obstrucción intestinal en el recién nacido, pues el estudio inicial va a ser una radiografía de abdomen y con esto vamos a poder determinar si es alta o baja. Si es alta, en el caso que sea completa, pues hablábamos de que era un diagnóstico probablemente que va a requerir manejo quirúrgico. Pero cuando esta es parcial, pues podemos usar la ecografía para intentar determinar si hay un diagnóstico de vólvulo intestino medio y en ese caso, pues proceder al manejo quirúrgico inmediato. O en el caso que no sea diagnóstica, pues proceder con un estudio de vías digestivas alta. En el caso de que la sospecha de la obstrucción sea baja, la ecografía pues va a permitir de alguna forma aproximarnos. En el caso de que sea diagnóstica, pues nos puede permitir realizar el procedimiento quirúrgico o un enema terapéutico, y cuando no es diagnóstica, pues hacer un colon por enema para intentar dilucidar el diagnóstico del paciente. ¿Qué mensajes finales, pues, para llevar para la casa? Recordar todo este espectro de entidades que el cirujano pediatra, pues, debe manejar completamente. Recordar siempre los 4 pasos del abordaje, evaluar los antecedentes prenatales, cómo está el paciente y cuál es el cuadro clínico, el examen del mismo y finalmente la solicitud de interpretación adecuada de los estudios adicionales. Tener en cuenta estos signos cardinales como referencia para el abordaje de estos pacientes. Recordar pues la importancia de la radiografía de abdomen y los estudios secuenciales, como lo vimos, y por supuesto el curso potencialmente mortal de estas patologías que determinan un manejo que sea rápido y eficaz, es decir, un manejo excelente. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, por la conferencia, excelente revisión del tema. Quizá las preguntas del público, ¿algún comentario? ¿Me escuchan?
Sí se escucha, Carlitos, sí se escucha, tranquilo. A ver, quisiera un comentario puntual respecto a varias cosas que me mencionó Nicolás, pero es básicamente que debemos tener en cuenta que todo recién nacido, pregunta bilioso, está obstruido hasta demostrar lo contrario. Y debemos, por obligación, hacer rastrear el abdomen simple. Mínimo eso. Es lo mínimo que podemos hacer por ese paciente. La placa simple del abdomen para descartar obstrucción intestinal. Ahora, no tiene antecedentes de polihidranios con mayor razón. Se puede ser una obstrucción alta, media o baja o incluso muy distal. Depende del grado de dilatación que tenga o de obstrucción que tenga ese abdomen, grado de distensión. Ahora, respecto a estudios puntuales, hablar de ecografías, eso es más sutileza realmente, porque la radiografía nos da mucha información realmente, mucha información para descartar una obstrucción intestinal. Ya la altura de la obstrucción nos da, como dijo Nicolás, el grado de dilatación de asas que encontremos. Entre más asas estemos dilatadas, más distal será la obstrucción. Y recordar que puede haber obstrucciones parciales, que a veces son de sospechar, pero puede haber dilataciones con gas distal y hacernos confundir realmente. Ahora, hablar de estudios como las vías digestivas. Cuando las vías digestivas altas, por ejemplo, pensando en malrotación, a veces ya no es tan fácil como crea, puesto que a veces hay casos puntuales que no hay una rotación apropiada y digamos que la malrotación es complicado a veces y requiere experiencia del que hace el estudio, que también el paciente. Entonces debemos apoyarnos en un grupo multidisciplinario con un radiólogo experto en pediatría, porque a veces el diagnóstico de malrotación es complejo y difícil, es difícil. Ahora, ya lo dijo, el bóbulo es la complicación más grave de la malrotación, sí. Podemos estar atentos a cualquier parte que se distiende, muy nervioso, y llega a tener por de pronto melenas o cosas como esas. ¿Qué más sería? El colon poema. El colon poema es un estudio que hay que saberlo entender también y realizar. Un colon poema hecho de un recién nacido debe ser hecho idealmente sin preparación, sin colocar enemas previos, porque si metemos líquidos, ya el colon y nos deforma la anatomía de ese colon distal. Entonces, sin preparación siempre para buscar unas ganglionares o microcolon, que cuando uno tiene atresia de intestino hay desuso, no se usa. Entonces ese colon está de desuso y no está realmente hablando de un error total, sino porque tiene una atresia más arriba, por ejemplo. Tenemos que combinar la placa siempre con el colon por enema. Ecografías, es otro tema a tener en cuenta que es operador dependiente. Sirven en algunos casos puntuales como para descartar otras malformaciones como dilataciones renales, como esas que nos pueden confundir con la obstrucción intestinal. Era solamente eso. Respecto a cirugías, no es la charla de hoy, pero hoy día uno puede hablar de que cirugías se pueden hacer por la laparoscopia, pero requiere experiencia del cirujano, del grupo tratante, que esté entrenado en atender niños de pequeños tamaños y tener experiencia del uso de cirugía laparoscópica en neonatos. Eso era todo, no sin más. Iván, si vas a comentar algo, por favor. Sí, sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Escuchamos. Primero que todo, agradecerle al selecto grupo de profesionales de la Universidad Javeriana, del Club Noel y de Imbanaco y a sus disciplinados residentes. Felicitaciones, Nico, como siempre. Quería hacer ciertos apartes muy pequeños que quería realizar. Quería decirle a Nico que la pseudoobstrucción intestinal es una patología como tal y es la displasia neuronal. Ya no se puede mencionar eso con ese título. Podemos utilizar suboclusión intestinal si lo quisieras utilizar. El segundo aporte que quiero hacer es, nosotros sabemos la implicación que tiene el mecanismo de deglución del líquido amniótico en el feto. Un feto traga alrededor de 500 a 700 cc de líquido amniótico al día y aporta el 10 al 15% del nitrógeno que él necesita. Hay ya estudios reportados en el cual al ligar el esófago de ovejas se vio que el intestino quedaba completamente adosado, que no se desarrollaba de la mejor manera y no crecía. Se ha implicado las proteínas del líquido amniótico dentro del crecimiento que tiene la función enteral. Y otra de las cositas que quería mencionar es dentro de las condiciones de origen funcional, cuando no mencionamos la miopatía visceral y la displasia neuronal, que eso solo el diagnóstico se puede obtener con microscopía electrónica. Gracias.
¿Algún otro comentario? El Creo que el doctor doctor Alejandro Gaitán tiene Alejandro, la mano levantada. Alejandro y Paul sigue. Paul Astudillo también levantó la mano. Muy buenas noches para todos. Ante todo, Nico, felicitaciones. Un crack, como siempre, en tus exposiciones. Son supremamente claras, con un acervo académico bastante importante y sobre todo que lo haces un tema que a veces es complejo, lo logras exponer de una manera que lo hace fácil para los que estamos pues, involucrados en todo esto. Creo que algo muy importante y de resaltar de este enfoque de charla es la gran importancia que tenemos nosotros como los que nos estamos formando en cirugía pediátrica y también los que ya están ejerciendo, en que cada vez se debe tener más habilidades para interpretación de imágenes, como puede ser pues, las radiografías, las tomografías, etcétera, no esperando la, la lectura oficial pues, de los radiólogos, sobre todo cuando a veces en algunas instituciones esto puede llegar a ser demorado y uno debería estar en capacidad de las imágenes que solicita, interpretarlas y con base a eso tomar las decisiones. Entonces, la manera que la presentaste y mostrando esas imágenes, con seguridad cada vez que nos vayamos familiarizando cada vez más con esto, se debe tener un diagnóstico precoz. Ahora bien, y es el tema, cada vez se apunta más a utilizar la ecografía para hacer este tipo de diagnósticos. Tiene grandes ventajas en el neonato y es que la cogenicidad que tienen los tejidos en el neonato por la distribución grasa y todo, esto permite que las imágenes por ecografía tengan mucha mejor resolución que incluso en los adultos o pacientes pediátricos más grandes. Entonces, casi que se debería exigir que en la formación de los residentes y que de hecho en los procesos de certificación de los cirujanos pediátricos también se pudieran cada vez animar a que el cirujano pediátrico utilice la ecografía, sobre todo porque estamos pudiendo hacer diagnósticos a la cabecera del paciente y segundo, que vamos a evitar exposición a radiación de estos niños, porque no solo se puede hacer diagnóstico de obstrucción intestinal, sino también de algunos problemas de neumonías, verificar la posición del tubo, etcétera, etcétera. Entonces es algo que ni siquiera es el futuro, pues, sino es el presente, y que nosotros deberíamos cada vez apersonarnos más de manejar estas imágenes y poder llevar al diagnóstico a estos pacientes. De verdad que quedé gratamente sorprendido porque es la primera vez que veo una charla de obstrucción intestinal enfocada de esa manera, de esos pasos tan precisos y de verdad que me voy muy agradecido porque aprendí mucho y gracias por tenerme en cuenta para poder participar en estas sesiones académicas de mis compañeritos de la Javeriana. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Alejo. El doctor Astudillo tiene la palabra. Buenas noches, estimados colegas colombianos. Un saludo especial a mis amigos Pedro, Carlos y a todos los colegas. Quería iniciar con una felicitación al doctor que ha hecho esta exposición, una exposición brillante con ese modelo de aprendizaje basado en problemas que es una metodología muy utilizada en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica acá en Quito. Y me ha gustado muchísimo, doctor, mis felicitaciones. En relación a un comentario y también una pregunta. En el Ecuador, no todas las ciudades, no todos los hospitales que tienen maternidad tienen servicio de cirugía pediátrica. Por lo tanto, pues es muy importante que se pueda realizar un diagnóstico prenatal para acelerar la referencia de estas madres gestantes hacia hospitales
que tengan servicios de cirugía pediátrica y neonatología y cuidados intensivos neonatales. Entonces, quería saber cuál es la experiencia que tienen en Colombia con el diagnóstico prenatal de principalmente las atresias intestinales, atresia duodenal, atresia yeyunal, porque todas las demás son un poco más complejas en relación básicamente a que en la mayoría de hospitales todavía tenemos la ecografía 2D y se sugiere que es mucho mejor la ecografía 3D. Eso por un lado. Por otro lado, también señalar algo importante, que son las cromosomopatías, la atresia duodenal. Paul, se te cerró el micrófono. Ahora sí. Alguna mano que me está aquí queriendo boicotear. Entonces decía que el síndrome meconial, que es tan importante porque tenemos a la atresia colónica, pero no podemos olvidarnos de la fibrosis quística, del hilio meconial, y ahí es cuando yo considero que el enema con líquido hidrosoluble a la vez nos permite hacer un diagnóstico, pero también un tratamiento. Hemos tenido una muy buena experiencia con la eliminación del tapón de meconio en niños con síndrome meconial y también el manejo médico del niño con fibrosis quística no complicada. Un abrazo a todos, queridos amigos. Doctor Iván, tiene la palabra para responder la duda del doctor. En los centros que se cuenta con perinatólogo en la ciudad de Cartagena, donde yo desarrollo mi actividad, tenemos una buena experiencia con los pacientes con atresia. En los demás centros, que son la mayoría, en realidad tienen que esperar mucho a que cualquier pediatra se dé cuenta de que la obstrucción está ocurriendo y pueda trasladarlo, cosa que se constituye en un problema serio en esta ciudad. Y quería dar un consejo pequeño. Ninguna de las obstrucciones intestinales son una emergencia quirúrgica. Solo la que cursa con isquemia, o sea, la malrotación con vólvulo, y la que cursa con perforación intestinal, que es la peritonitis meconial. Las demás, por favor, no debemos realizarla en medianoche, podemos esperar en la mañana siguiente y en mejores condiciones poder realizarla. Gracias, Nico. Respecto a la ciudad de Cali y en muchas partes del país, en nuestro país tiene por ley los pacientes de las embarazadas están en control prenatal hacer mínimo 3 ecografías al año. Eso permite hacer diagnósticos previos de ciertas patologías puntuales como patologías renales, cuadros de dilatación de intestino, gastrosquisis, incluso o colocele. Por eso ese seguimiento prenatal es importante. Eso es una ley en nuestro país y prácticamente es una rutina realmente hacer estudios de control prenatal en nuestras embarazadas. Ahora, una vez nace el niño y se sospecha una patología congénita de ese tipo, permite a un centro de complejidad donde se puede atender. Antes donde yo trabajo, donde hemos trabajado, hay varios expertos con mucha experiencia en diagnóstico de este tipo de patologías. Ahora, ya lo dijo el doctor Gaitán, el cirujano puede estar preparado para hacer diagnósticos, para hacer la radiología normal, o podemos sospecharlos, que es lo más importante. No podemos dejar de lado que nos pase una obstrucción duodenal por una mala interpretación, por ejemplo. Eso debe ser parte de la educación de los residentes. Nuestros residentes, por ejemplo, tienen educación en ecografías, hacen el curso de focus, trauma. Seguramente con el tiempo darán cursos para otras patologías puntuales. Pero como dijo Gaitán, sí es importante la ecografía como parte del arsenal del residente y del cirujano hoy en día. Y va a tener una ecografía portátil, pero hasta que no vean los precios de esos equipos,
será difícil que nuestros pacientes tengan ecógrafo portátil, que es lo ideal realmente. Los famosos umbrella, tenemos ecógrafos portátiles que pueden dar diagnósticos a la cabecera del paciente. Eso era todo, no sé si hay otro comentario. Sí, yo quisiera hacer un comentario que me parece muy importante. Primero, agradecerle a Nicolás el esfuerzo que hizo para hacer una presentación tan supremamente completa y muy bien estructurada. Que yo creo que no solamente nos sirve a los cirujanos pediatras, sino también a los pediatras y a los médicos que eventualmente pueden atender un recién nacido en algún sitio distante. Creo que todos los comentarios han tenido el objetivo de sensibilizarnos a poder hacer unos diagnósticos tempranos en estos pequeños pacientes eh, y orientarse hacia lo que eventualmente pueda favorecer al paciente para evitar las complicaciones que son, sobre todo en el caso de la malrotación del volvulus, que es lo que le compromete la vida. Pero sin embargo, hay muchas cosas que Nicolás mencionó que lo puede hacer cualquier persona en cualquier nivel de atención, que es primero sospechar una obstrucción intestinal, ya sea completa o ya sea parcial, y el manejo inicial, lo que mencionó de los líquidos endovenosos, que en cualquier sitio los pueden colocar, lo que es colocar una sonda nasogástrica para decomprimir y evitar que este paciente pueda vomitar y pueda broncoaspirar y complicarse su situación y posteriormente y también el examen minucioso que lo orienta a uno al diagnóstico, como es la introducción de la sonda a nivel de la nariz para descartar atresia de coanas, a nivel del esófago para descartar atresia de esófago y a nivel del ano para descartar si hay una malformación anorrectal o si hay una atresia rectal o algún otro tipo de obstrucción. Yo creo que esos mensajes nos quedan para todos los niveles, tanto estudiantes, tanto profesionales no cirujanos pediatras de otras especialidades o médicos generales y por supuesto para nuestros residentes y para nosotros como cirujanos pediatras que estamos en el ejercicio. Así que Nicolás, hiciste una revisión supremamente interesante, importante y muy bien estructurada que nos aporta absolutamente a todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Con esta presentación, damos por terminar la sesión. Muchas gracias a todos. Doctor Villamizar, el micrófono estaba apagado. ¿Podría Ya. repetir? No, gracias, Nico. No, nuevamente agradecerles a todos los presentes acá, a los tutores, el doctor Melo y el doctor Jiménez, y por supuesto a ti por esa excelente presentación y a todos los que nos están acompañando esta noche. Creo que nos llevamos un mensaje, como tú lo dijiste, para llevar a la casa y pues les deseamos una feliz noche a todos y esperamos verlos en nuestra próxima reunión que tendremos del programa de cirugía pediátrica de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Muchas gracias a todos y buenas noches.